La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama bielorrusa. La ex magistrada cumplirá ahora arresto domiciliario total. Vamos con Alejandro Aristimuño, quien está a la espera entonces de la salida, una vez que se concrete la salida de la cárcel de la ex jueza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá desde el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, acá en la comuna de San Joaquín, donde está recluida desde hace 4 meses la ministra o exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Alta expectación periodística porque recordemos que este fue un nuevo intento de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de delitos de corrupción como cohecho y lavado de activos en medio de este caso llamado de la muñeca bielorrusa. Recordemos que el consorcio Velazmovite, que es la que pide entonces una indemnización a Codelco, al estatal Codelco, por 17.000 millones de pesos que termina desembolsando entonces la cuprífera para esto, y que se ha acusado a la Fiscalía una serie de sobornos por parte de un grupo de abogados, representantes de ese consorcio bielorruso en contra de la cuprífera, y que termina entonces con Ángela Vivanco, su expareja Gonzalo Migueles y 2 abogados más en prisión preventiva. Uno de ellos, por cierto, se le está revisando la medida cautelar el día de hoy. También probablemente pueda ser citado también para que Eduardo Vargas pueda quizás salir también de prisión preventiva. Recordemos que esos otros 3 implicados en la llamada trama bielorrusa están entonces en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, mientras que Ángela Vivanco permanece recluida acá en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, desde enero. Hay que recordar, por cierto, que Ángela Vivanco intentó en numerosas oportunidades apelar a esta prisión preventiva, recibiendo portazos una y otra vez por parte de la Corte de Apelaciones, también en los juzgados de garantía, y esta vez cuando hay un equipo en el cambio en el equipo de abogados, y finalmente logra entonces que la Corte de Apelaciones revoque esta prisión preventiva y le cambie la medida cautelar por arresto domiciliario total y también arraigo nacional. Es decir, Ángela Vivanco no podrá salir de su domicilio, mucho menos del país, y apeló, por cierto, a una serie de argumentos, entre esos que el tiempo que ha pasado en prisión preventiva no se justifica, que ella ya no está en el cargo para poder reiterar entonces los delitos por los que está siendo investigada, y también en su rol de hija cuidadora de su madre ya de avanzada edad. Hay que esperar, por cierto, qué dice esta resolución sobre dónde va a cumplir entonces este arresto domiciliario, porque en primera instancia se hablaba de su domicilio en Las Condes, ya también conocido. Recordemos que fue allanado su domicilio en medio de esta investigación, y ahora hay la duda si va a cumplir entonces ese arresto domiciliario en ese mismo domicilio o podría informar otro. Eso es lo que vamos a conocer quizás en el transcurso de la tarde, porque se espera entonces que durante esta jornada por esa misma puerta salga la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Entendemos que podría estar acompañada de su hija, que tomó también un rol preponderante durante su defensa, y quizás también parte de la Defensoría Penal Pública, que es quien finalmente la representó en esta etapa de su proceso judicial. Pasemos a escuchar lo que decían, por cierto, desde su equipo de abogados respecto de este revés para la Fiscalía, por una parte, pero también la revocación de su prisión preventiva acá en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Bueno, estamos como defensa muy conformes con lo que ha resuelto nuestra ilustrísima Corte en relación a la modificación de la prisión preventiva. Acogió los argumentos de la defensa en relación de la subsistencia de la necesidad de cautela en este caso, y señalando de que efectivamente nuestra representada no tiene la peligrosidad que dispone nuestro ordenamiento jurídico para mantenerla privada de libertad. Así es, durante la tarde ella podría volver a su hogar. La verdad es que lo desconozco, eso estaban viéndolo con la familia, con digamos su hija. Ellos van a ver el lugar que efectivamente entrega el domicilio en la audiencia, pero efectivamente el lugar donde va a cumplir su arresto domiciliario total. Bueno, José Alejandro, con respecto a cuál es el argumento base central, se ha conocido el que ha tenido la Corte de Apelaciones para revocar la medida cautelar de Ángela Vivanco. Escuchamos ahí a la defensora en relación a que tal vez esto tiene
o está vinculado al plazo que ya ha transcurrido una vez que ya ha permanecido en prisión preventiva, que ya no sería algún riesgo tal vez para el curso de la investigación, pero ¿habría algún otro motivo? Tal vez ya ha entregado algún tipo de colaboración en esta misma indagatoria. No se ha dado a conocer todavía la resolución. Recordemos que en muchas oportunidades la Corte de Apelaciones informa por escrito a los abogados, a los intervinientes en la causa, es decir, a la Fiscalía, a los defensores, a los querellantes, esto por escrito. Es decir, eso lo vamos a conocer también en el transcurso de la tarde. Pero son estos argumentos que utiliza la defensa por una parte, que Ángela Vivanco ya no es ministra de la Corte Suprema y por los delitos que se le acusa no van a poder entonces, no va a poder reiterarlos. Y por eso entonces ese sería uno de los argumentos que ha tomado en cuenta la Corte de Apelaciones. Sin embargo, esto forma parte de una resolución judicial que tendrá entonces que saberse durante toda esta jornada. Nosotros nos vamos a mantener acá, justamente en las afueras del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, para que en cualquier momento salga entonces Ángela Vivanco. Para eso tendría que venir, por cierto, su equipo de abogados o algún representante familiar para buscar a Ángela Vivanco y finalmente cumplir entonces este cambio de medida cautelar que pesaba hasta hace pocas horas, que es la prisión preventiva por un arresto domiciliario con arraigo nacional. Vamos a estar muy pendientes en cualquier momento de los interrumpidos para informarles la salida de la exministra de la Corte Suprema acá en San Joaquín. Quedamos atentos entonces. Cualquier novedad retomamos el contacto contigo ya durante los próximos minutos o en el transcurso de la tarde. Deberá salir de la cárcel entonces Ángela Vivanco. Muchas gracias, Alejandro. Que tengas buena tarde. Les vamos a contar ahora acerca de la búsqueda de un joven argentino quien está desaparecido tras un incendio que afectó una casona en el centro de Santiago durante esta semana. Se registró incluso un derrumbe, lo observamos allí, estábamos también en una transmisión en vivo en ese momento. La mamá de este joven viajó a nuestro país a buscar a su hijo. Vamos con Jan Muñoz, que nos tiene allí más detalles y nos actualiza qué es lo que ha ocurrido durante esta mañana. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Pato? Muy buenas tardes. Le estamos mostrando imágenes en vivo de al menos 5 horas que ya lleva este trabajo de remoción de escombros para dar con la ubicación de Brian Lobos, este joven argentino de 30 años que está siendo buscado tras una denuncia presunta de desgracia que fue presentada el día mismo martes recién pasado, cuando termina ocurriendo este siniestro, este incendio voraz que se registra acá en calle Libertad con Agustina, en pleno centro de Santiago, en el barrio Yungay. Si recordamos a esa fecha, se registró este incendio que termina afectando un CITE que contemplaba subarriendos de una gran cantidad de habitaciones claramente irregulares, y que ante esta situación aparentemente uno de los puntos que está siendo investigado fue una falla eléctrica, un sobrecalentamiento de esta misma, la cual genera este primer foco de incendio. Posteriormente empieza a propagarse por toda esta propiedad. En medio de esto, que se termina registrando producto del intenso calor que se presentaba al interior de este mismo CITE, que se desprendiera, hubiese finalmente una situación bastante compleja con la parte frontal de este domicilio, que termina cediendo y termina cayendo a la vía pública, y que finalmente la imagen que también le presentamos de archivo del día martes. Es en esta situación donde se hace un rastreo en primera instancia de personal de voluntarios, como también cualquier residente que hubiese estado en ese punto cuando ocurre este derrumbe. Por suerte, al momento cuando llega a bomberos no hubo voluntarios afectados, pero sí se termina generando una alarma posteriormente al pasar de las horas de un ciudadano argentino que les comentaba de Brian Lobos, quien estaba dentro de este CITE, que estaba desaparecido. Se le genera esta alerta, se da informe también al Ministerio Público con esta denuncia de presunta desgracia, y es ahí cuando se empieza a gestar esta información. Parte de su familia, para no decir su totalidad, viven en Argentina. Él llegó a tan solo hace 2 años y medio a nuestro país en búsqueda de una oportunidad laboral para poder apoyar desde acá a su familia, y cuando su madre trata de contactarse durante todo el día martes sin ningún tipo de éxito, recurre a contactarse con los amigos de este hombre. Tampoco sin ningún tipo de éxito logran ubicarlo. Ante esta misma situación es que ella decide viajar durante las últimas horas a nuestro país para poder conversar con la Fiscalía y tener más respuestas respecto a la ubicación de su hijo. Han pasado las horas y hasta el momento no se ha logrado dar con la ubicación de este cuerpo, pero sigue incansablemente el trabajo de bomberos para poder dar con tal ubicación. Los quiero invitar a revisar lo que conversamos con la mamá durante esta mañana, que claramente está muy afectada por esta situación, pero además hace una denuncia en torno a la poca información que se le entregó en su entonces cuando ella lo requería a través de Cancillería, y que probablemente ante esta misma situación es que recurre a viajar para poder resolverlas.
Le mando mensaje y no le llega. Digo, no, o sea, como madre yo sabía. Lo empiezo a llamar, no me pude contactar. Llamé a un contacto, que vamos a dejarlo en X, para ver si habían hablado con él. Y me dice, no, ¿sabes que le mandamos mensaje y no le llega? Llamar, empezar a mover gente que ellos conocían acá. Hasta que una persona, uno de los compañeros vino y se encontró con que esto había pasado como a las 6 de la mañana. Y la información que le pasaban a Cancillería era que no había desaparecido, que no había muerto, que no había gente en los hospitales y mi hijo no aparecía.